yo creo que en la Argentina efectivamente tenemos varias experiencias y varias formas mafiosas vinculadas con las mafias tradicionales italianas clásicas. Y a mí me parece que esas formas las encontramos, entre otras cosas, en el gobierno macrista. Y en la forma de hacer política de la familia Macri, del clan Macri, y de ciertas zonas de la política nacional. Me parece que una lógica mafiosa la vemos explicitada con el manejo efectivamente de la firma Correo Argentino S.A. Pero antes de hablar del correo, si te parece, Manuel, Sí. me gustaría dar una definición de mafia, Por favor. para que entendamos de qué hablamos cuando hablamos de mafia. Básicamente, las mafias son organizaciones secretas, son organizaciones que tienen más o menos las mafias italianas tradicionales que llegaron al mundo a través de los fenómenos migratorios, ¿no? Tienen más o menos 200 años de historia, o sea, estamos hablando de organizaciones criminales secretas que tienen una historia muy larga. Y básicamente las mafias aplican el método mafioso. ¿En qué consiste el método mafioso? En la fuerza de la intimidación. Claro. O sea, siempre intimidan a otros, digamos, personas sueltas, a quienes quieren condicionar, o a instituciones, que pueden ser básicamente instituciones de la vida social, instituciones de la vida política, instituciones comunicológicas también. Y ese método mafioso implica una dialéctica, que la podríamos llamar la dialéctica del opresor y oprimido. O sea, el sujeto mafioso es un sujeto opresor que pretende siempre oprimir a otros. Y a otros pueden ser personajes sueltos o instituciones. Y yo creo que en esa dialéctica del opresor y el oprimido la vimos explicitada de manera nítida durante los años que van del 15 al 19, porque el poder cambiemita oprimió a zonas del poder económico, del poder político, del poder judicial, la mesa judicial, del poder comunicacional, y cuando oprimen a esos poderes trata de colonizarlos. Y luego, cuando hablamos de mafia, básicamente hablamos de la institucionalización, de un continuum entre lo legal y lo ilegal. O sea, las mafias son, como te decía, organizaciones secretas de tipo criminal que tienen formas ilegales. Y con esas formas ilegales tratan de infiltrar lo legal, las instituciones, el poder del Estado. Eso pasó entre el 15 y el 19. Y luego, la criminalidad organizada de tipo mafioso implica siempre el acaparamiento privado de bienes públicos. Eso lo vemos en el caso del correo, de la firma Correo Argentino S.A., que como vos bien dijiste, no es lo mismo que el Correo Argentino. O sea, el Correo Argentino S.A., Sociedad Anónima, fue una firma concesionaria del servicio postal. Y esa firma, Correo Argentino S.A., le pertenecía al grupo empresario del expresidente, o sea, a la familia Macri. ¿Por qué ahí podemos ver una lógica mafiosa, Emanuel? Básicamente porque esa firma concesionaria del correo, la firma se llama Correo Argentino Sociedad Anónima, ¿qué hizo? Básicamente, trató de licuar la totalidad de la deuda que tenía con el Estado Nacional, o sea, con el pueblo argentino. Te hago un ejemplo. Cuando Néstor Kirchner ganó las elecciones, en 2003, una de sus medidas fue la restatización del correo. O sea, que el correo pasara a mano del Estado. Eso fue en 2003. Bueno, en ese momento, la firma Correo Argentino S.A. y por ende el clan Macri le debía al Estado argentino y por ende al pueblo argentino 296 millones de pesos, que nunca se lo dio. Luego, Macri ganó las elecciones en el 15. Y a 6 meses de haber asumido la conducción del Estado Nacional, si no recuerdo mal, en junio de 2016, el gobierno cambiemita, ¿qué hizo? Dispensó a la familia Macri del pago de la casi totalidad de la deuda del Correo Argentino.
Eso lo demostró en una investigación muy interesante que hizo la fiscal de Cámara que se llama Gabriela Boquín, Sí. que demostró a principios del 17 que el clan Macri, la familia Macri, había licuado casi el 99% de la deuda contraída con el Estado Nacional por el Correo. O sea, el Correo le tenía que pagar, el Correo Argentino S.A. le tenía que pagar al Estado Nacional un canon, no se lo pagaba. Y cuando fueron gobierno, cuando el clan Macri, a través de la Alianza Cambiemos, fue gobierno, trató el propio presidente de licuarle a su familia, a Correo Argentino S.A., la casi totalidad de la deuda, el 99%. Claro, es una locura, pero esa locura, ¿cómo la podemos nombrar? La podemos nombrar como locura, que efectivamente lo es, y la tenemos que nombrar como una lógica mafiosa, porque hay un acaparamiento privado de parte del clan Macri a través de una firma, Correo Argentino S.A., de bienes públicos. El Correo Argentino es un bien público que le corresponde al pueblo argentino, a todas las personas como nosotros y nosotras que pisan y viven en este país. Uh-huh. Hay que agregar otra cosa, que ahora, a principio de este mes de julio, una jueza que se llama Cirulli decretó la quiebra de esa firma, sí. Correo Argentino S.A., y la falló en contra de Correo Argentino S.A. ¿Qué implica que haya fallado en contra? Que intima Correo Argentino S.A. a pagar la deuda que le debe al Estado Nacional. Uh-huh. La familia Macri debería pagar unos, si no me equivoco, más o menos 5.000 millones de pesos. La respuesta de la familia Macri, ¿cuál es? Sí, quiero pagar la deuda total, pero según mis cálculos, la deuda que te debo a vos, Estado argentino, es de 1.000 millones de pesos, o sea, 5 veces menos. Claro. Esos 4.000 millones de pesos es acaparamiento privado de bienes públicos. Ahí está una lógica mafiosa. Claro, claro. Y según Carlos Zanini, que tiene un cargo en el Tesoro, según él, la cifra correcta que le debe Correo Argentino S.A. al Estado argentino es del orden de los 300 millones de dólares. ¿Cuál es la moraleja de todo esto, Emanuel? Que en la quiebra de la firma Correo Argentino S.A., desde mi punto de vista, se sintetiza de alguna manera, se cifra de alguna manera la quiebra de la propia Argentina, que descerrajó un poder oscuro, un poder muy enérgico, que es el poder de Juntos por el Cambio, de la Alianza Cambiemos en ese momento, que entre los años 2015-2019, cuando fueron gobierno, implementaron desde mi punto de vista una experimentación mafiosa sobre las existencias nacionales. Sí. Y eso se puede ver en muchas formas del actuar político de la Alianza Cambiemos y del propio expresidente Macri. Es increíble todo esto que me contás. Uno lo lee en diarios, lo ve en portales y demás, y cuando lo escucha explicado y presta atención realmente a la historia que estás explicando, la verdad que uno se queda con la boca abierta, pues dice, che, es verdad, esto es un accionar completamente mafioso. Hay como una institucionalización directa y sin ningún tipo de filtro, y a uno lo sorprende, quizás mal que lo sorprenda, pero lo sorprende que esto esté institucionalizado o haya estado institucionalizado desde el Estado, ¿no? Porque es quien ha llegado, es como que la mafia ha llegado al punto máximo del control institucional, que es poner un presidente. Exactamente, eso es el gran peligro que implica la activación de esa lógica en la vida colectiva argentina. Digamos, te doy un dato para que las personas que nos escuchan entiendan, digamos, la peligrosidad que implica la Alianza Cambiemos, Juntos por el Cambio y el hegemonismo del clan Macri de ese espacio político. Las mafias tradicionales en Italia son 4. Está la Cosa Nostra siciliana, que ha dado pie efectivamente al Padrino. Claro. Luego está en la zona de Campania de Nápoles, la Camorra. Sí. En otra región del sur de Italia que se llama Apulia o Puglia está la Sacra Corona Unita, y en Calabria, de donde viene la familia Macri, está la 'Ndrangheta. La 'Ndrangheta hoy en día es una mafia globalizada. ¿Qué quiero decir con eso? Tiene familias
clanes activos en los 5 continentes, en los países de los 5 continentes que configuran el mundo. Y esas familias tienen más o menos los mismos negocios, tanto legales como ilegales. Bueno, las mafias tradicionales en Italia, en los 200 años de historia que tienen, siempre trataron de colonizar parte del poder político, parte de las instituciones. Quiere decir, ocupar una banca en el Senado de la República Italiana, ocupar una banca o varias bancas en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, disputar ciudades importantes como Palermo, por ejemplo, una de las grandes ciudades del sur de Italia, y poner un alcalde. Pero esas mafias tradicionales en Italia nunca se propusieron y nunca articularon un poder político tal para copar el Estado desde la presidencia de la República. Esto ha pasado solo en la Argentina. Increíble. Claro, es increíble, pero ¿qué implica esa incredibilidad? Esa incredibilidad implica que efectivamente el poder mafioso en la Argentina está muy arraigado en la vida política, en la vida social, y que tiene mucho poder. Tiene un poder mayor al poder que tienen las mafias tradicionales en Italia. Y es un poder que perdió las elecciones en el 19, pero que está totalmente vigente en la vida política y en la vida social y colectiva nacional, porque Macri no ha abandonado ninguna disputa, Juntos por el Cambio tampoco, y se están preparando, desde mi punto de vista, para dar una disputa este año, que es un año donde tenemos elecciones de medio término, y se están preparando para una disputa de cara al 23. De hecho, Macri no es una persona que digamos, no quiera disputar políticamente. De hecho, hoy en día es la cara visible de una internacional de derecha a nivel mundial. Lo vemos a través de sus movimientos, de sus viajes. Fue a Paraguay a visitar a un expresidente golpista, a Cartes, que tiene una configuración política parecida a la que tiene el propio Macri, negocios turbios, fue a los Estados Unidos, ahora fue a España, donde está la sede central de una fundación, que es la Fundación Libertad, que preside Vargas Llosa, ¿no? Uno de los grandes sujetos que articulan una internacional neoliberal. Se juntó en un seminario en Madrid que organizó el derechista Partido Popular, y ahí hizo unas declaraciones impresionantes, dijo 3 o 4 cosas rescatables. La primera: soy un perseguido político, ¿no? Él, que a los días de asumir metió presa a Milagros Sala en 2016 a través de Gerardo Morales, un radical que forma parte del entramado político de Cambiemos, hoy en día dice ser un perseguido político porque una jueza, Cirulis, declaró la quiebra del correo argentino. Una locura, ¿no? Pero tiene la capacidad de decirlo sin ambajes, sin ninguna forma de la vergüenza y del pudor. Y además dijo una cosa peor: en la Argentina, o estás en el cambio o desapareces. Claro. O sea, usó un expresidente de la República la palabra desaparición, digamos, con el peso específico, trágico, dramático que la palabra desaparición tiene en la historia nacional. Claro. Entre el 76 y 83 en este país, un poder desaparecedor que había ocupado el Estado desapareció a 30.000 personas, a una generación. Bueno, Macri dice, si no estás en el ámbito político, si no estás contenido semánticamente, políticamente en el ámbito del cambio, desapareces. Entonces, el poder cambienita, hegemonizado todavía por Macri en parte, yo creo que lo podemos definir así, como un poder que está integrado por lógicas mafiosas, en función de lo que decía antes, lógicas dictatoriales, a través del uso de la palabra desaparición, y lógicas golpistas. De hecho, en los últimos días que vimos, que descubrimos, vía Bolivia. Iba a ir a ese punto, justamente. Iba a ir a ese punto. Preguntarte cómo lees esa parte de esta situación, ¿no? Porque ahora nos encontramos con una nueva noticia que por ahí, a mí, por ejemplo, no me sorprendió, pero no lo esperaba.
Pero viste cuando decís, no me lo esperaba, pero era muy probable de que sea así. Sí, sí, efectivamente, digamos, nadie, o sea, cuando descubrimos que el gobierno de Cambiemos envió material bélico en 2019 a Bolivia para que se reprimieran dos manifestaciones en dos lugares bolivianos, Sencata y Sacaba, si no me equivoco, efectivamente, ¿qué nos demuestra? Que enviaron ese material bélico para reprimir la justa protesta popular, y esas represiones en esos dos lugares dieron pie al último golpe de Estado del siglo XXI, a un gobierno popular, a un gobierno democrático, que era el gobierno del MAS, conducido por Evo Morales y Álvaro García Linera. Y ahí, si uno historiza un poquito los movimientos de Macri, ¿qué vemos? Que en el penúltimo golpe de Estado del siglo XXI, que aconteció, si no me equivoco, en 2016 en Brasil, al gobierno de la presidenta Dilma, ¿no? Uh-huh. ¿Qué aconteció? Que luego de ese golpe de Estado asumió el vicepresidente Michel Temer, presidente golpista. Bueno, que dio ese golpe de Estado junto con otros actores, como el juez Moro, por ejemplo, ¿no? Ahí vemos también un entramado entre el poder político y el poder judicial en Brasil. Sí. Bueno, el primero que fue a legitimar a Temer, a ese presidente golpista, en Brasilia, ¿quién fue? Macri. Se trepó a un avión, viajó a Brasilia y se sacó una foto con Temer. ¿Esa foto qué es? Es una foto, indudablemente, pero es también otra cosa, un elemento legitimante de un golpe de Estado. Entonces, yo creo que el macrismo y el espectro político cambiemita, entre otras cosas, no digo que lo que voy a decir sea definitorio para entender esa fuerza política, pero para entenderlas hay que cruzar por lo menos tres dimensiones: la lógica mafiosa, la lógica golpista y la lógica dictatorial. Por más que haya sido, Cambiemos, una fuerza que se legitimó a través de elecciones democráticas, pero una derecha nunca es democrática, y esta derecha argentina tiene componentes mafiosos. Claro que sí, y un aparato judicial que lo avala constantemente, ¿no? Que no sé si es parte de la misma mafia o un derivado. Como te decía antes, Emanuel, las mafias, cuando estamos frente a una organización mafiosa, estamos frente a una organización mafiosa cuando aparece un principio cognitivo, un principio político, un principio lógico, cuando lo ilegal se manifiesta en lo legal. Uh-huh. Cuando podemos identificar un continuum, un tejido entre lo ilegal y lo legal, entre prácticas que son legales e ilegales al mismo tiempo, ahí tenemos un actor mafioso. Bueno, con esa herramienta, con ese principio, las mafias colonizan parte del poder político, parte del poder judicial, parte del poder comunicológico, y tratan de colonizar esos poderes. Bueno, la mesa judicial, la llamada mesa judicial, efectivamente es una colonización llevada a cabo por las lógicas mafiosas cambiemitas. ¿Por qué? Porque esa mesa judicial estaba integrada por funcionarios legales, públicos, legitimados por las instituciones estatales, pero que operaban ilegalmente. ¿Qué quiere decir ilegalmente? En función de los intereses de una facción política, Cambiemos. Y ahí tenemos el contrapunto entre legal e ilegal. Uh-huh. Y esa lógica la podemos encontrar también en otras acciones cambiemitas. Por ejemplo, en la AFI, claro, ¿no? A través de los espionajes ilegales, uh-huh, ¿no? Ahí, ¿por qué tenemos una lógica mafiosa? Porque efectivamente, nuevamente, vimos sujetos legalizados por el Estado, agentes que pertenecían y que revistaban en la AFI, que habían sido elegidos, habían sido seleccionados y seleccionada por Magdalani y por Arribas, ¿no? Entonces, trabajadores de las instituciones, pero que operaban ilegalmente, o sea, que llevaban a cabo prácticas de espionajes en función de los intereses macristas, otra lógica mafiosa.
Es impresionante esto que nos contás. La verdad que uno se queda con la boca abierta porque incluso es hasta un buen argumento para una película, ¿no? Una serie de espionaje, de arreglos, Sí, mafia y demás, ¿no? Tiene como todos los sí. condimentos ahí armados. Una última para no robarte más tiempo. A mí me genera curiosidad cómo se maneja Cambiemos o todo ese grupo de derecha con respecto a Macri, porque a veces te da la sensación o uno le da la sensación de que medio que ya no lo soportan o que se dieron cuenta que su accionar como gobernante no funcionó, pero como que es difícil despegarlo, ¿no? Como que siento que de alguna manera si hubiese sido otro actor político lo hubiesen desplazado y ya hubiese sido reemplazado. Y es como que están en un ida y vuelta, en una ambigüedad entre que lo sacamos de encima, pero a su vez lo respetamos, pero a su vez no lo bancamos. Es como extraño esa situación que se genera en ese círculo de Juntos por el Cambio, ¿no? Indudablemente, digo, como todos los espacios políticos, hay fricciones y esas fricciones, digamos, se visibilizan en los momentos electorales. Estamos en el 2021, hay elecciones y efectivamente hay disputas al interno del corazón cambianita. Y efectivamente, digamos, hay tensiones. Digamos, el apellido Macri, para Cambiemos, es un apellido pesado. Mm. Lo digo con un ejemplo. Mira, Vicente López, creo, el alcalde de ese lugar es Jorge Macri, Claro, sí, sí. primo de Mauricio, hijo de Tonino Macri, que era hermano de Franco Macri. Y si uno mira las formas publicitarias que está llevando a cabo ese buen señor, que dice, Jorge Macri es Jorge, ¿no? O sea, se hace énfasis en el nombre de pila para tratar de sacarse el lastre de un apellido pesado. Sí, sí, sí. Lo mismo me parece que está tratando de hacer en Capital Federal el alcalde Rodríguez Larreta, despegarse de esa pesada herencia, ¿no? Porque Exactamente. efectivamente entre el 15 y el 19 descalabraron todo lo que tocaron. Ujú. Pero al mismo tiempo, en el entramado de poder de Cambiemos, Macri tiene una función muy grande. La función de articular la derecha nacional con la derecha latinoamericana e internacional. Ese papel fundamental, porque la derecha la derecha nacional tiene una internacional de derecha a nivel continental, quiero decir latinoamericano y mundial. Ese casillero, ese rol, lo ocupa solo Macri. No se lo disputa a nadie. Quiere decir, Macri tiene un lugar en la FIFA. Mm. Quiero decir, digamos, la FIFA no es cualquier institución, es la institución que maneja el fútbol a nivel mundial. Y él Sí. tiene un cargo puesto a dedo por Gianni Infantino, que viene de una familia también calabresa. Ahí hay también una historización que se podría hacer. O sea, tiene un lugar de poder en el corazón del fútbol, la FIFA. Luego, como te digo, tiene vínculos con la Fundación Libertad de Vargas Llosa, tiene vínculos a nivel de la derecha latinoamericana. Entonces, cumple todavía, pese a esa disputa, un lugar de preeminencia que en la política argentina no tiene nadie. Mira, por ejemplo, en el campo nacional y popular. Ujú. ¿Hay, por ejemplo, algún dirigente político o alguna dirigenta política que funcione de articulador del campo nacional y popular argentino con los campos nacional y populares latinoamericanos o mundiales? No, Ujú. esa función la tiene Macri. Y entonces, indudablemente, es un nombre, es un apellido que tiene un peso específico y una pesada herencia que Cambiemos trata de alejarse de esa pesada herencia, pero al mismo tiempo necesitan de esa figura porque pone en diálogo, lo voy a decir con las mismas palabras macristas, a la Argentina con el mundo, a las peores manifestaciones de la Claro. política argentina de derecha con las peores expresiones de las políticas de derecha internacional que vemos en el mundo. Cuando digo peor, Emanuel, me refiero a formas políticas contrarias a la existencia del campo popular, a la vida del campo popular, de la clase trabajadora. Ujú, ujú. Rocco, la verdad que me quedaría 20 horas charlando, porque me parece que es interesantísimo todo esto. De hecho, estaba chusmeando mientras hablábamos recortes y me encontré con la nota de Mariano Macri, que yo sabía que le había
la había visto ayer o hoy a la mañana, bien temprano, donde habla de su hermano, ¿no? De Mauricio, y tratándolo justamente de autoritario y demás, ¿no? También están las internas familiares, que también es una parte media de película que también se puede relacionar con todo esto de las mafias, de intereses y desintereses, ¿no? Como luchas de poder dentro de la propia familia, como quién domina el clan, ¿no? Exactamente, quién domina el clan. Digamos, si me das un medio minuto, sí, por supuesto que sí. Hago un pequeño comentario. Mariano Macri, MM, ¿no? Esas siglas habrá que pensar, ¿no? Mariano Macri, MM, Mauricio Macri, MM, ¿no? Hay algo ahí que todavía no puedo hay algo raro analizar. Pero bueno, de Mariano Macri fue a una entrevista con Jorge Fontevecchia, un perfil, una larguísima entrevista, que creo salió el domingo, se necesitan unos cuantos largos minutos para leerla. Dice una frase interesantísima, refiriéndose a su hermano Mauricio, que tiene la lógica de o te somete o te destruye. Si no logras someterte, tiende a destruirte. Y Mariano Macri, que decía, esa lógica que tiene Mauricio Macri, de que trata de someterte o te destruye, la tiene tanto a nivel familiar como a nivel político. Bueno, esa es la lógica que decía antes, la dialéctica del opresor y del oprimido. El opresor trata de destruir al oprimido y si no lo logra someter, lo mata, lo destruye. Bueno, esa es una lógica mafiosa identificada por alguien que a Mauricio Macri lo conoce, que es su hermano, claro. Mariano Macri, con quien tiene una disputa. Increíble todo esto, Rocco. Te agradezco muchísimo y te voy a seguir molestando porque la verdad que esto da para charlarlo muchísimo y para seguir analizándolo y actualizándolo, ¿no? Porque esto sigue avanzando. Exactamente. No, a la disposición cuando quieras y muchas gracias. Muchas gracias, Rocco Carbone, con nosotros. Gracias, Rocco.